Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el monstruo de Frankenstein. Si ya leíste el libro de Frankenstein o si has visto alguna de las adaptaciones que existen de este libro, ya tendrás una idea más o menos de qué va. Un científico que está obsesionado con la vida, con crear vida básicamente, y cómo huye de su propia creación convirtiéndose esta en un monstruo que termina arruinándole la vida, arrebatándole lo que más quiere. Básicamente se trata de eso. Pero lo cierto es que el famoso monstruo de Frankenstein, lejos de causar miedo, transmite pena. El relato tiene rasgos sobrenaturales, pero está más marcado por la tristeza. Creo que Frankenstein es un clásico del que ya todos sabemos de qué va, aunque no hayamos leído el libro o visto alguna de las películas. Pero el temido monstruo de la pantalla es muy distinto al que aparece en el libro. Lo cierto es que tienen varias similitudes. El personaje se presenta como un hombre alto y feo, hecho de partes de cadáveres, pero la autora Mary Shelley construyó al monstruo con otras características humanas, como la capacidad de pensar, reflexionar y desear ser amado. Muchos piensan que Frankenstein es el nombre de la criatura, cuando en realidad forma parte del apellido de quien le dio la vida. Pero digamos que la tradición lo bautizó de esa manera porque él no tiene un nombre como tal, no tiene una denominación específica en el libro. Todos recuerdan a el monstruo, a la criatura creada por el doctor Victor Frankenstein como un ser sanguinario y de reducida capacidad mental. Sin embargo, el personaje demuestra ser sensible y tener un corazón lleno de buenas intenciones. Al principio él no lograba entender por qué los humanos contenían tanta maldad en sus corazones. Esta desdichada criatura simplemente quería compañía y comprensión, pero lo único que consiguió desde que tuvo conciencia fue el rechazo de su propio creador, todo por su aspecto. Entonces él, cansado y decepcionado, busca a su creador y le pide que por favor le dé vida a una mujer para que pueda hacerle compañía y pues no pasar el resto de su vida solo prácticamente. Una mujer igual a él. La autora le dio estos deseos al personaje para reflexionar sobre temas filosóficos como el sentido de la existencia, el bien, el mal, entre muchos otros. Hay una película, Victor Frankenstein, estrenada en el 2015. Esta adaptación logra diferenciar al monstruo de su creador y no se apega tanto a la obra de Mary Shelley, pero se centra más en la vida del científico. El actor que interpreta a Victor Frankenstein, que es James McAvoy, el actor realmente te proyecta esta desesperación idéntica a la que desarrolla el personaje principal en el libro mientras está formando a la criatura. En una oportunidad, el monstruo de Frankenstein menciona que nadie lo aceptaría ni apreciaría sus buenas intenciones simplemente por su apariencia, porque básicamente con eso todos salen corriendo. Incluso en la actualidad, escuchar la palabra Frankenstein nos hace pensar instintivamente en el miedo. Es por eso que las películas se han encargado de hacer ciertas las afirmaciones que aparecen en el libro. La obra es realmente interesante y también es triste, ya que se desarrollan varios aspectos del ser humano, todo esto a través de un monstruo solitario. Según sus propias palabras, esta criatura no pidió existir, pero se aferra a la vida aunque duela. Y creo que muchas personas se identificarán con las expresiones de este personaje. Entonces, ¿tenemos el concepto correcto acerca de su leyenda? ¿Quién es el malo? ¿Frankenstein o la criatura? Esta no es el único libro que me ha dejado pensando si existe alguien bueno o alguien malo. Creo que las circunstancias los llevaron a tomar ciertas decisiones para poder sobrevivir
o para poder calmar sus emociones, porque para empezar, el creador, el doctor Frankenstein, cayó en este miedo al ver su criatura cobrar vida, y al no tener la capacidad de expresarse le dio miedo, y en lugar de quedarse a ver cómo reaccionaba esta criatura que lo había creado, salió corriendo despavorida y la dejó sola desde ese momento. Entonces, esta criatura no entiende qué está pasando, simplemente él despertó a la vida y no entiende su existencia o cuál es su sentido, para qué fue creado, porque su propio creador lo abandonó. Las acciones de la criatura son por venganza, son atroces, son horribles. No sé ustedes, yo en algún momento sí llegué a pensar que sus acciones eran razonables, porque él no pidió existir y simplemente quería respuestas, quería una compañera. Aunque también podríamos decir que su postura no es exactamente la correcta, porque bien desarrolló sus emociones y se volvió una criatura pensante. Entonces sus acciones no tienen esta justificación. Y por más que haya sufrido, creo que muchos pensarán o estén de acuerdo de que tal vez debió recapacitar. Pero lo cierto es que vivir aislado y solo, siendo el único ser vivo único, tampoco es una gran idea. Aunque también es cierto que en vez de envolverse en estos pensamientos negativos, pudo abstenerse de ellos y retirarse inmediatamente de la sociedad. Pero pues la criatura no tiene la culpa, ya que en realidad no tuvo guía en ningún momento sobre qué era bueno y qué era malo. Por otro lado tenemos al doctor Frankenstein, que llega a un punto muy elevado de conciencia muy al final de sus días, cuando admite que como creador tuvo que haberle brindado este bienestar que se merecía, pero por su condición cercana a la muerte no termina de concretar la idea. Entonces, ¿él tuvo la culpa de todo? Pues digamos que sí, por ceder a sus impulsos de terror y horrorizarse de lo que había hecho, en vez de mantenerse firme y no caer en sus prejuicios, de hacerse responsable y de ser un verdadero dios como él quería, ya que estaba obsesionado con crear vida. Aunque también después intentó remediarlo persiguiendo al monstruo, y pues la única alternativa era terminar con su propia creación, que ya había sido corrompido por todo lo que le había pasado, para poder saciar sus remordimientos de alguna manera. Y esto es algo que se conservó hasta el final. Frankenstein es su propia víctima al reprocharse a sí mismo su ambición. Se abstuvo de su responsabilidad como padre o creador, pero no de las desgracias que se desataron después. Por esto, cuando el monstruo dice que ha sufrido más que su creador al actuar de esa asquerosa manera, creo que está equivocado. Pero ¿cuál es la razón de esto? Pues Frankenstein, al sentirse culpable de todos los acontecimientos, también tenía el mismo remordimiento del monstruo o de la criatura, porque no solo sufría la muerte cercana, sino también la pérdida de sus esperanzas y pasiones. También es cierto que la criatura también perdió lo mismo cuando su mujer es destruida en el proceso, porque solamente se ilusionó, pero en realidad nunca probó lo que era el amor. Esto fue algo que se le fue negado desde el inicio. En general, la autora realmente cumplió su objetivo, porque nos horroriza con la historia. Trató un temor general que se vivía en la época por el avance rápido de la ciencia, que jugó muy bien con su popularidad. Escogió un buen tiempo de desarrollo, y que esté en primera persona le concede un toque más personal, comunica un buen mensaje, es conclusivo y acertado en la conducción por su trayectoria, y es un libro corto, y si no lo has leído, realmente tienes que leer Frankenstein en algún momento de tu vida. Y hay una adaptación en HBO, de hecho incluso está en blanco y negro si la quieren ver, y Víctor Frankenstein del 2015. Ambas películas me gustaron mucho.
Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Cuenten en los comentarios ustedes qué opinan, si ya leyeron este libro o no, o si han visto alguna de las adaptaciones, me encantaría saberlo. Yo soy Kayuri y ya saben que nosotros nos vemos y nos leemos. Hasta la próxima. Adiós.